Bienvenidos. Vamos a realizar en el siguiente video el análisis técnico para la inversión en una sola acción. ¿Esto qué significa? Que si tenemos varias opciones, tenemos en este caso 5 acciones para analizar, vamos a escoger solo una para invertir todo nuestro capital. Esto en la práctica no es muy aconsejable. Lo que se utiliza en este escenario es crear un portafolio de inversiones que me permita maximizar mi rentabilidad y minimizar mi riesgo. Cuando nosotros adquirimos una acción, adquirimos no solamente su rentabilidad, sino que adquirimos un riesgo que está implícita en la acción. Estos dos términos son los que se utilizan normalmente para tomar decisiones acerca de qué inversiones realizar y en qué acción invertir. Generalmente el dilema de los inversionistas es cuánto riesgo asumir ante una inversión y además cuánta rentabilidad esperada me ofrece una acción para poder yo compensar el riesgo que me está ofreciendo esa acción. Entonces, vamos a trabajar con la rentabilidad, vamos a trabajar con el riesgo de la acción y finalmente vamos a calcular la posibilidad de pérdida de una acción. Iniciamos entonces con la rentabilidad de una acción. La rentabilidad de una acción es el promedio de los rendimientos de una acción, como lo podemos ver acá en nuestra ecuación. Para calcular estos rendimientos necesitamos los precios. Tenemos entonces los precios de nuestras 5 acciones. Estos precios son tomados en este caso de Superfinanciera. En caso pues de utilizar los precios de unas acciones que no sean de la Bolsa de Valores de Colombia, deberán consultarse en cuentas, por ejemplo, de Yahoo o de Bloomberg. Pero en este caso, cuando son acciones que están en la Bolsa de Valores colombianas, las podemos sacar de Superfinanciera. Vamos a empezar a calcular entonces los rendimientos por cada acción. Tenemos en el caso de Suramericana un cambio del día 2 al día 3 de 20.061 a 20.170 se ve un incremento. Entonces vamos a calcular el día 2 menos el día 1, el día anterior, dividido en el día anterior. Aquí tenemos entonces el rendimiento, lo llevamos hasta el final y utilizamos esta misma fórmula para las demás acciones. Ok, entonces tenemos las variaciones de rentabilidad diaria para cada acción. Ahora vamos a calcular la rentabilidad diaria. Vemos que es el promedio de nuestros rendimientos. Entonces utilizamos la función promedio. Y llevamos esta fórmula a las demás acciones. Vemos acá entonces que ya hemos calculado la rentabilidad. En este caso la rentabilidad máxima nos la ofrece. Verifiquemos. 0.0920 nos lo ofrece Intereléctrica. Vamos a colocar aquí max como manera de información. Vamos a continuar calculando el riesgo de nuestra acción. ¿Cómo calculamos el riesgo de nuestra acción? Nosotros, ¿cómo interpretamos la acción, el riesgo cuando estamos hablando de acciones? Cuando estamos hablando de riesgo nos referimos a qué tanto se alejan los rendimientos, o sea que cada uno de estos de nuestra rentabilidad esperada, o sea, este valor que hemos obtenido. En otras palabras, en qué rango por encima o por debajo de nuestra rentabilidad están los rendimientos. Un ejemplo de esto puede ser cuando nosotros tenemos unos datos y calculamos la media, y esta media nos da, por ejemplo, 50, y para calcular esta media utilizamos dos datos. En el caso 1, 49
y 51. Sumamos estos dos datos y los dividimos entre 2, nos da 50. Y en el segundo caso tenemos 1 y 99. Sumamos estos dos datos, los dividimos entre 2 y nos da 50 también. La diferencia es que en el primer caso, estos datos están muy cerca a la media, a 50. Y en el segundo caso, esos dos datos estaban muy alejados de la media. Entonces, en el caso de las acciones, eso es lo mismo, esto es lo que representa un riesgo. A medida que los valores, esos rendimientos estén muy alejados de la media, significan que hay un rango muy grande para pérdida o para ganancia. Entre esos rangos estén más cercanos a nuestra rentabilidad esperada, menor va a ser el riesgo. Entonces vamos a calcular el riesgo. En este caso estamos hablando de la desviación estándar, pero para calcular la desviación estándar vamos a calcular primero la varianza. ¿Qué es la varianza entonces? La varianza, como podemos verlo acá en nuestra ecuación, es la diferencia entre los rendimientos y el rendimiento esperado. Lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre n-1. Entonces vamos a hacerlo primero manualmente y después vamos a utilizar las funciones que tiene Excel. Entonces iniciamos, tenemos la diferencia entre la rentabilidad menos la rentabilidad promedio o la rentabilidad esperada, que es esta. Colocamos F4 para poder arrastrar la fórmula. Y listo. Esto es de lo que hablamos anteriormente. Esta es la distancia que tenemos entre la rentabilidad y el rendimiento. Ahora, vamos a elevarlo al cuadrado con el fin de eliminar los negativos y además de maximizar esas distancias grandes y minimizar esas distancias pequeñas. Entonces, lo elevamos al cuadrado y la llevamos al final. Ok. En este caso, eh, vamos a continuar calculando nuestra varianza muestral. Tenemos que es la sumatoria de las diferencias al cuadrado dividido entre n-1. Entonces vamos a hacer, primero vamos a identificar cuántos datos tenemos. Tenemos en este caso 242 datos. Entonces, la varianza muestral es igual a la suma de esta columna dividido entre n, que es 242, menos 1, o sea que es 241. Y tenemos nuestra varianza muestral, en este caso, para Suramericana. Ahora vamos a utilizar las funciones que tiene Excel para calcular la varianza. En este caso es var, pero como es una varianza muestral, vamos a utilizar var.s e incluimos nuestros datos de los rendimientos. No necesitamos hacer otra cosa, solo eso. Y enter. Y calculamos la varianza para las demás acciones. Ahora, la varianza no nos dice nada todavía. La varianza es una forma que nos facilita el cálculo de la desviación. Ahora vamos a calcular el dato que realmente sí nos dice algo acerca del riesgo que estamos tomando. Entonces, para analizar el riesgo necesitamos calcular la desviación estándar, que la desviación estándar es raíz de nuestra varianza. Y listo. Vamos a calcular, vamos a ver cuál es el máximo riesgo. Lo tenemos en Fabricato. Bueno, ya hemos hablado de la rentabilidad y el riesgo. Ahora vamos a calcular la posibilidad de pérdida, que nos permite considerar estos dos factores simultáneamente. La posibilidad de pérdida mide el área bajo la curva de una distribución normal estándar, partiendo del lado izquierdo hasta el límite que está generado por el valor de x.
Entonces, si la probabilidad está por debajo del 50%, significa que la posibilidad de pérdida es menor. Si por el contrario, la probabilidad está por encima del 50%, significa que la posibilidad de pérdida es mayor. Entonces vamos a iniciar calculando el valor de z. Utilizamos la función normalización. Vamos a utilizar como x0. La media es nuestra rentabilidad y la desviación estándar es nuestro riesgo. Y de igual forma calculamos para las demás acciones. Y ahora sí vamos a calcular, la probabilidad de pérdida. Entonces vamos a utilizar la función distrib.norm.stand.n. El valor de z es este que tenemos arriba y vamos a colocar en acumulado verdadero. Cerramos y tenemos nuestra posibilidad de pérdida. En este momento ya hemos calculado entonces todas las variables que nos van a permitir tomar la decisión. Ahora vamos a analizarlas. Entonces vamos a ordenarlas según la posibilidad de pérdida. Datos ordenar, digámosle que por posibilidad de pérdida de menor a mayor. Como hablamos anteriormente, si la probabilidad está por encima del 50%, hay una probabilidad de pérdida mayor. Por tanto, voy a eliminar a Fabricato como posible mm, acción para invertir. Voy a calcular acá los valores máximos y los mínimos. Y vamos a calcular en la parte de abajo los mínimos. ¿Qué tenemos aquí entonces? En cuanto a rentabilidad, la máxima rentabilidad la tiene Intereléctrica. Vamos a colocarlo como una posibilidad fuerte. El máximo riesgo o el mínimo riesgo, que es el que nos interesa, lo tiene Suramericana. Y la posibilidad de pérdida menor la tiene Intereléctrica. Ahora, mirando los mínimos, la mínima rentabilidad la tiene eh, Fabricato. El mínimo riesgo lo tiene 1.5442. En este caso estamos mirando el máximo riesgo. Lo tiene 2.33. Lo tiene Fabricato. Y en este caso la posibilidad de pérdida, la mayor, la tiene Fabricato. Tenemos en este caso 4 acciones que podríamos elegir. Podemos entonces elegir aquella que nos da la máxima rentabilidad y nos da la menor posibilidad de pérdida. En este caso, la mejor o la más opcionada es Intereléctrica. Analizando los otros casos, vemos que podríamos tomar una de mínimo riesgo, que podría ser Suramericana, para aquellos inversionistas que manejen bajo riesgo, o podríamos trabajar con una rentabilidad con algo medio, que podría ser en este caso con Arcos. Hemos finalizado entonces nuestro análisis. Espero que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.